Hoy hemos revisado las características más importantes de los hemisferios cerebrales. Hemos indicado de que la superficie de los hemisferios cerebrales está constituida por sustancia gris y al centro está la sustancia blanca. Situación muy parecida a lo que sucede a nivel del cerebelo. En la médula espinal está al revés, ¿no? La sustancia gris al centro y la sustancia blanca en la parte periférica. En medio de la sustancia blanca existen núcleos basales, que interconectan ya sea con el diencéfalo, particularmente con el tálamo y también con otras estructuras del diencéfalo, como es el hipotálamo, el subtálamo, el metatálamo, en fin. Y también estos núcleos basales interconectan a través de fibras que nacen en estos núcleos con la corteza cerebral, ¿no? Ya sea en forma directa o a través de círculos reverberantes, tanto de ida y de vuelta, ¿no? Entonces, estos núcleos están ubicados en medio de la sustancia blanca. Estos están constituidos por sustancia gris. Estos núcleos basales se los denomina también ganglios basales, ¿no? Y estos núcleos en un corte horizontal, que es el de Flechig, ¿no? Que pasa por la amígdala, aquí es parte de la amígdala. Tenemos acá a un núcleo basal, que tiene la forma de una coma, ¿no? Con una parte dilatada hacia adelante, que se constituye la cabeza. Ese es el núcleo caudado, ¿sí? Se llama así porque tiene hacia la parte posterior e inferior una estructura en forma de coma, ¿sí? Y además con una cola hacia abajo y hacia atrás. Entonces acá tenemos al núcleo caudado, ¿no? En la parte anterior es más dilatada, como ya les he mencionado, se denomina cabeza, y luego está el cuerpo y hacia abajo está la cola. Hacia la parte lateral encontramos un núcleo basal en forma de lente, ¿no? Entonces, por esa razón se lo denomina núcleo lenticular, ¿no? Núcleo lenticular. Este núcleo lenticular se divide en dos partes. Una parte lateral, que se llama putamen, y hacia la parte medial está el núcleo globo pálido, ¿no? Es una estructura que tiene dos zonas inclusive, ¿no? Una parte lateral y otra parte medial, ¿no? Ahí está el núcleo llamado globo pálido. Entonces, a toda esta estructura se le denomina inclusive núcleo estriado. Estos núcleos, tanto el caudado, el putamen, el globo pálido, se interconectan con la parte más ensanchada que tenemos a nivel del diencéfalo, y lo hemos descrito el día de ayer, que es el tálamo, ¿no? El tálamo está acá, ubicándose en las partes laterales del tercer ventrículo. Ahora, en medio de estas sustancias grisáceas, entre el núcleo lenticular por debajo del núcleo caudado y el tálamo hacia adentro, encontramos una estructura muy importante, la que estoy remarcando con el puntero, que se llama cápsula interna. Esta cápsula interna, fíjense, tiene la forma de podríamos decir, de una forma de una C, ¿no? Viste en este corte horizontal, con un brazo anterior, una rodilla y un brazo posterior. Esta cápsula interna es muy importante, ya que a través de la misma sube información hacia la corteza y retorna información desde la corteza hacia estructuras subyacentes, ¿no? Entonces es un lugar de paso de axones, de fibras nerviosas, tanto ascendentes como descendentes. Es un aspecto importante a considerar porque muchas patologías que se presentan y ocasionan déficits motores sensitivos también es por lesión de la cápsula interna, ¿no? Que está ubicado en esta zona.
Ahora, por fuera del putamen, encontramos, fíjense, una zona blanquecina, ¿ven? Fíjense, una zona blanquecina. A esta zona se la denomina cápsula externa, ¿sí? Y de ahí, si notan acá, tenemos una sustancia gris, ¿no? Una sustancia gris por fuera de la cápsula externa que se llama claustro. Y por fuera del claustro encontramos otra zona blanquecina que se llama cápsula extrema, ¿sí? Y esta cápsula extrema, el claustro, se conectan con la corteza que está formando el lóbulo de la ínsula, ¿no? Es el lóbulo de la ínsula que hemos descrito en la profundidad del surco lateral. Entonces, esas son las estructuras grisáceas que encontramos en el interior de los hemisferios cerebrales. Acá tenemos otra imagen, fíjense, mucho más cercana, donde se ve claramente la disposición del tálamo en la parte central, a ambos lados del tercer ventrículo, la cápsula interna, que es esta de acá, cápsula interna, y tenemos acá al núcleo lenticular, constituido por el putamen y el globo pálido, ¿no? El putamen está por fuera, que es más por fuera, que es más oscuro, y el globo pálido que está hacia la parte central, ¿no? Que tiene dos partecitas inclusive, una parte lateral y una parte medial. Y ahí encontramos, por encima de este núcleo lenticular, encontramos al núcleo caudado, que tiene esta disposición. Fíjense, tiene esta disposición. En la parte central está el tálamo, está el núcleo globo pálido, la parte interna, el globo pálido en la parte externa, y de ahí se interconecta con el núcleo caudado. Este es el núcleo caudado, este de acá. Todo esto es el núcleo caudado, la cabeza, el cuerpo y la cola. La cola termina en este núcleo llamado núcleo amigdalino, que está en el interior del lóbulo temporal. Acá tenemos también otra imagen donde se ve claramente el núcleo lenticular, ¿no? Con la parte medial y, bueno, la parte lateral, el putamen y el globo pálido, que se conectan con el núcleo caudado. Este núcleo caudado, como ya hemos indicado, tiene una cabeza, que es la parte más dilatada y está ubicado hacia adelante, tiene el cuerpo, ¿no? Y tiene la cola del núcleo caudado que se conecta con el cuerpo amigdalino. En medio de estas encontramos una zona por donde atraviesa la cápsula interna. Fíjense, estas flechitas nos están indicando de cómo la cápsula interna atraviesa este espacio entre el núcleo lenticular y el tálamo, que está acá de color rojo. En esta otra imagen también se observa claramente esta disposición, ¿no? Cómo la cápsula interna está atravesando esta zona, porque a través de la cápsula interna, como ya hemos mencionado, ascienden y descienden información, y obviamente cuando está ascendiendo se interconectan con estos núcleos basales. Acá también se observa claramente la disposición de estos núcleos. Este es el núcleo lenticular, aquí está el tálamo, esta es la cápsula interna, ¿no? El núcleo caudado, la cabeza, el putamen, el globo pálido, ¿no? Y fíjense la interconexión que tienen estas estructuras, ya sea con el tálamo o con la corteza, ¿no? A través de círculos reverberantes. Esta interconexión que se tiene con los núcleos basales es fundamental para la coordinación, la integración de los impulsos nerviosos que llevan información motora hacia la parte inferior. Hacia afuera encontramos una zona llamada cápsula externa, ahí está el claustro, cápsula extrema y está la corteza que está formando el lóbulo de la ínsula. Acá tenemos un resumen del libro de neuroanatomía de Grossman,
que indica de que los núcleos basales son el núcleo caudado, el putamen y el globo pálido, ¿no? A todas estas estructuras se les denominan núcleos basales. Algunos anatomistas lo llaman también ganglios basales. Las estructuras están relacionadas principalmente con el control de la postura y el movimiento. Topográficamente, el putamen y el globo pálido constituyen el núcleo lenticular, o lentiforme, que también se llama, ¿no? Porque tiene la forma de un lente, biconvexo. El putamen y el globo pálido se encuentran laterales a la cápsula interna, profundos a la corteza de la ínsula, ¿no? Funcionalmente, el núcleo caudado y el putamen forman una única entidad, el neoestriado, mientras que el globo pálido forma el paleoestriado. No, esto es son términos filogenéticos de acuerdo a la evolución de estas estructuras. Neo significa nuevo, paleo es antiguo. Entonces, el neoestriado, que está formado por el núcleo caudado y el putamen, es una formación filogenética nueva en la evolución y en la especialización del cerebro, ¿no? A lo largo del tiempo. El núcleo caudado se sitúa en la pared lateral, ¿no? En la pared del ventrículo lateral, ¿no? En las paredes laterales más que todo. La porción más grande del caudado, ¿no? O cabeza, se encuentra medial a la cápsula interna y forma una protuberancia visible en la pared lateral del asta frontal del ventrículo. La cola curva y afilada del núcleo caudado sigue la curvatura del ventrículo lateral en el lóbulo temporal, ¿no? Y se conecta con el núcleo o cuerpo amigdalino hacia abajo. Ahora, ¿cuáles son las conexiones del globo pálido? El globo pálido consta de dos divisiones, como les decía, ¿no? Tenemos una parte lateral y otra parte medial, segmentos externo e interno. Ambas divisiones del globo pálido, como llamadas también palidales, reciben información aferente, es decir, que le llega información al globo pálido del estriado. El estriado es el putamen y el núcleo caudado, y también del núcleo subtalámico. El globo pálido lateral se proyecta hacia el núcleo subtalámico. El globo pálido medial es homólogo a la porción reticular de la sustancia negra. Las dos estructuras son las regiones de salida de los núcleos basales, ¿no? Es decir, que a través del globo pálido, ¿no? Sale información eferente. El globo pálido medial se proyecta al tálamo, principalmente a los núcleos ventral, anterior, ventral lateral y centromedial, y también hacia el tronco encefálico, es decir, a través de fibras eferentes se conecta con el tálamo y también con el tronco encefálico. ¿No? Y ahí viene el núcleo tegmento pedúnculo pontino. Ahora, ¿cuáles son las conexiones de la parte estriada? No se olviden que la parte estriada es el caudado y el putamen. El núcleo caudado y el putamen son las regiones de entrada, es decir, que a través del caudado y el putamen ingresa información aferente, ¿no? Reciben aferentes de la corteza cerebral, de los núcleos intralaminares talámicos, es decir, del tálamo, y la porción compacta de la sustancia negra. La sustancia negra está hacia abajo, ¿no? Hacia el mesencéfalo. Las fibras eferentes se dirigen al globo pálido y a la porción reticular de la sustancia negra. Entonces, todas estas estructuras jóvenes, fíjense, se interconectan entre sí. Una conexión importante lo tiene a nivel del tálamo, ¿no? Y hacia la sustancia negra. Ahora, obviamente que esta conexión de los núcleos basales se realiza a través de la cápsula interna, que se dirige hacia la corteza o desde la corteza hacia los núcleos basales. Ahora, existen también estructuras interhemisféricas, ¿no? Como el caso del cuerpo calloso. Tenemos en la parte inferior del cuerpo calloso tenemos al septum lúcido,
¿no? O septum pellucidum, que también se llama. Tenemos a la comisura gris, comisura blanca. Tenemos al fornix, ¿no? Y dentro de las estructuras más importantes interhemisféricas tenemos al cuerpo calloso. Este es el cuerpo calloso. El cuerpo calloso es esta estructura blanca de interconexión entre ambas estructuras hemisféricas, ¿no? Este cuerpo calloso, como ya les mencionaba ayer, tiene un pico, tiene una rodilla, tiene el cuerpo en la parte más externa y se dirige hacia atrás y se denomina rodete del cuerpo calloso hacia atrás, ¿no? Por debajo está el septum pelúcido, que es esta estructura, ¿no? Y el cuerpo calloso es una estructura impar situada en la profundidad del surco longitudinal. El surco longitudinal es esa cisura interhemisférica. Cóncavo hacia abajo, ¿no? Y convexo hacia arriba. Mide 8 centímetros de longitud, ¿no? Su ancho es de 1 centímetro, ¿no? Pero aumenta gradualmente hacia la parte posterior. De la corteza cerebral pasan fibras de un hemisferio a otro. Esa es la función en realidad del cuerpo calloso, que permite la interconexión entre un hemisferio con otro hemisferio, ¿no? Para que de esa manera exista la integración a través de fibras subcorticales que se dirigen desde un hemisferio a otro hemisferio para integrar una función en particular. Acá tenemos otra estructura interhemisférica, que es el fornix. Este es el fornix, fíjense, este de acá, y que se conecta con el hipocampo. Acá tenemos, este es el fornix, que hacia adelante está conectado con los cuerpos mamilares, tiene una columna anterior, un cuerpo del fornix, una columna posterior, y se une hacia adelante a los cuerpos amigdalinos. Esta también es una estructura interhemisférica de interconexión entre los hemisferios. Ahora, la corteza, como ya hemos indicado, tiene una funcionalidad muy particular. En la corteza encontramos a las neuronas, ¿no? A las neuronas, y estas neuronas se agrupan en diferentes zonas de la corteza cerebral, ¿no? Y de acuerdo a la ubicación se determinan áreas primarias, áreas secundarias, áreas de asociación. Y es así de que existen en el lóbulo frontal, en el lóbulo parietal, en el lóbulo temporal y también en el lóbulo occipital, áreas primarias que dan la organización y la funcionalidad a estas estructuras. Por ejemplo, tenemos acá en el lóbulo frontal, ¿no? Particularmente en esta zona, en esta circunvolución o giro precentral, no se olviden que acá tenemos el surco central, ¿no? Que nace acá en el borde superior, ¿no? Y se dirige hacia abajo en forma de una S y termina muy cerca al surco lateral, ¿no? No se une al surco lateral, termina ahí. Y por delante se forma una circunvolución llamada circunvolución precentral, ¿sí? En esta zona se ubica el área motora primaria, Por delante de esta área motora primaria, en esta zona, encontramos una región que se llama área motoria o área motora secundaria o premotora. Y más hacia adelante encontramos un área suplementaria, ¿no? Y toda la extensión hacia el polo anterior del cerebro, ¿no? Encontramos un área llamada prefrontal, toda esta. Es decir, toda esta zona de acá está relacionada con el movimiento, con la parte motora, ¿no? Y es así de que acá parten los fascículos córtico-espinales. ¿Recuerdan ustedes cuando hablábamos de la médula espinal? Tenemos el fascículo córtico-espinal, el directo y el cruzado. Entonces, estos fascículos, estos haces córtico-espinales, llevan información motora
que parte desde la corteza, desde esta zona, y llega hasta la médula espinal, y también llega hacia los núcleos de los pares craneales para producir una acción determinada en un grupo muscular, ¿no? Enseguida vamos a ver también otras imágenes para ampliar la explicación de esta región. Por detrás del surco central encontramos al lóbulo parietal. Inmediatamente por detrás del surco encontramos otra circunvolución. Es la circunvolución postcentral. Esta circunvolución postcentral está relacionada con la sensibilidad. Es el área somatosensitiva primaria. Esta zona es la que recibe información sensitiva, captada en todas las estructuras del organismo. Esta información es captada por los nervios espinales y también por los pares craneales. Y es llevada acá, hasta esta zona, donde se hace consciente el estímulo. Por detrás del sur de la circunvolución postcentral encontramos los lobulillos parietales, superior e inferior, que son estructuras de asociación. De asociación. Luego tenemos hacia abajo del surco lateral, encontramos al lóbulo temporal. Este lóbulo temporal está relacionado con la parte auditiva. Acá tenemos un área relacionada con la audición, ¿no? Y bueno, también está en la profundidad del surco acá la parte del gusto, ¿no? El área primaria del gusto. En el lóbulo occipital encontramos el centro primario de la visión, ¿no? Particularmente hacia el surco calcarino. Recuerdan ustedes, en la cara medial tenemos el surco calcarino, ¿no? Que está relacionada con la visión. Es decir, que todos los estímulos visuales llegan hasta esta zona y ahí es donde se hace consciente los estímulos visuales, ¿no? Y es así de que Brodmann, ¿no? Es un neurofisiólogo, anatomista, dividió a estas zonas en áreas, ¿no? En áreas. No son más de 40 áreas, son 53 o 54 áreas. Entonces, estas áreas son como un mapa que se tiene a nivel de la corteza cerebral, ¿no? Y les va enumerando, ¿no? Desde el 1, 2, 3, esta 1, 2 y 3 está relacionada más que todo con la área somatosensitiva primaria, el área de 4 de Brodmann en la parte motora, el área 5, 6 está relacionada con el área premotora, suplementaria, toda esta área amarilla que ven acá es la área premotora, donde están las áreas 10, 45, 44, 9. El área 41, 42 es un área que está relacionada con la parte de la audición. La parte del lóbulo occipital, donde están las áreas 17, 18, están relacionadas con la visión, ¿no? Entonces, estas son áreas de Brodmann muy conocidas y muy utilizadas por los neurocirujanos, los neurólogos, para la interpretación y la predicción de lesiones que podrían ocasionar. Acá encontré un esquema muy interesante respecto a las áreas y a la organización funcional que tiene la corteza. Fíjense, este es un resumen, ¿no? Donde identifica claramente las áreas relacionadas con las áreas de Brodmann y también con la funcionalidad, ¿no? Y las lesiones que podría ocasionar alguna lesión o alguna alteración en la zona que estamos estudiando. Acá, por ejemplo, acá tenemos el surco central, este de acá. Este es el surco central. Por delante, esta zona amarilla que ven acá es el área motora primaria. Motora primaria. Es el área 4 de Brodmann. ¿Sí? Esta de aquí. Toda esta zona. Aquí está. Fíjense, área 4 de Brodmann, que está ubicada en esta zona. Es el área motora primaria, ¿no? Que está relacionado con los movimientos voluntarios, contralaterales. Tomen en cuenta eso, de que el hemisferio izquierdo
¿no? Cuando nace información del hemisferio izquierdo, llega hacia el lado contralateral, ¿no? Para controlar los movimientos del lado derecho. Y es así de que la mayoría de las personas tenemos como dominante al hemisferio izquierdo, ¿no? Porque más del 90% somos diestros, ¿sí? Manejamos más el lado derecho que el lado izquierdo. Existen también los zurdos. Los zurdos manejan más el lado izquierdo. Ellos tienen como dominante el hemisferio derecho, ¿sí? Entonces acá tenemos el área 4 de Brodmann, donde está el área motora primaria, ¿no? Que es relacionada con los movimientos voluntarios contralaterales. La lesión de esta zona ocasiona una hemiplegia contralateral. ¿Qué es una hemiplegia? ¿Alguien me puede decir? ¿Qué es una hemiplegia? ¿Mm? La hemiplegia es la parálisis. ¿Y qué es parálisis? Es la inacción o la inactividad de un músculo. Es decir, que toda esta zona, si digamos se llegara a lesionar por un tumor, un parásito, acá cuando ya veamos arterias, vamos a ver de que existe una arteria acá, que es la arteria central, donde está ubicada o se ubica en este surco central. Entonces, por alguna razón existe una obstrucción de esa arteria y afecta a esta área 4 de Brodmann, ¿no? Y las neuronas ya no reciben oxígeno, no reciben nutrientes y se produce una hemiplegia contralateral, ¿no? Esos son los accidentes vasculares cerebrales, ¿no? Entonces, eso lo vamos a relacionar con la vascularización. Pero cualquier lesión que se tenga a nivel del área 4 de Brodmann, donde está el área motora primaria, ocasiona una hemiplegia contralateral, es decir, que todos los músculos del lado opuesto, ¿no? Al hemisferio que está lesionado, se paralizan y ocasiona una hemiplegia, es decir, los músculos ya no se mueven, si no se mueve el músculo, no hay movimiento en las articulaciones. Y si no hay acción en los músculos, empieza a atrofiarse los músculos. Por delante del área 4 está el área 6, ¿no? El área 6 y también el área 8, ¿no? El área 6 es un área motora, premotora y suplementaria, que se lo llama también, ¿no? Que, eh, que más está relacionada con la programación del movimiento, ¿sí? Con la programación del movimiento. ¿Y qué ocasiona su lesión? Una hemiparesia contralateral. La hemiparesia es como un adormecimiento, un cosquilleo, ¿no? Una pérdida de la sensibilidad contralateral, ¿sí? Entonces, eso es lo que ocasiona acá. Ahora, ustedes tal vez me pregunten por qué existe una pérdida de la sensibilidad, ¿no? A ver, si está relacionada con la parte motora. Porque de esta zona también nacen fibras córtico-espinales que van y están en asociación con la parte sensitiva. Luego, toda esta zona es el área prefrontal, ¿no? Que está por delante del área motora, tanto primaria como secundaria. Toda esta área es la premotora, prefrontal mejor, prefrontal. Esta área prefrontal, acá, toda esta zona amplia que se ve acá, está relacionada con el intelecto, con el razonamiento, con el pensamiento, con las relacionadas con el cálculo que nosotros podemos realizar, ¿no? La conciencia, la programación de la conducta, de cómo nosotros podemos razonar, podemos pensar y, en cierta medida, controlar nuestros movimientos, preparar nuestros movimientos, ¿no? Entonces, toda esta zona es el área prefrontal o de la personalidad, ¿no? El área 9, 10, 11 y 12, ¿no? Entonces, control de los instintos de acuerdo al medio social, personalidad, conducta, atención, pensamiento, ¿no? Y la lesión, bueno, está relacionada con la memoria,
¿no? Hacia la parte superior, ya acá en la circunvolución frontal superior, ¿no? Es un área de asociación más que todo con la parte del campo visual, ¿no? Movimientos conjugados voluntarios de los ojos. ¿Por qué? Porque esta zona, a través de fibras de asociación, está muy interrelacionada con el lóbulo parietal, con el lóbulo occipital y también con el lóbulo temporal por debajo de la corteza. Y esta interconexión se realiza por aquí hay un uncus que se llama entre la circunvolución precentral con la postcentral. Por ahí existe la interconexión. Luego hacia atrás del surco central, como ya hemos indicado, encontramos otra área que ya lo hemos mencionado, que es el área somatosensitiva primaria. Es decir, que todas las sensaciones captadas en la superficie conscientes llegan acá, del lado contralateral. Es decir, si nosotros estamos palpando un objeto con la mano izquierda, llega hacia el hemisferio derecho. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se entrecruza. Toda la información ascendente se entrecruza, ya sea en el lemnisco medial o en el lemnisco espinal, ¿no? Se entrecruza esta información en diferentes niveles y llega de esa manera cruzada hacia esta zona, a la área 1, 2 y 3 de Brodmann, que es el área somatosensitiva primaria. Aquí está, miren, fíjense, 1, 2 y 3. Área somatosensitiva. Luego tenemos las áreas 5 y 7, que son áreas de asociación, ¿no? Que están ubicadas en el lobulillo parietal superior y también en el inferior. ¿Sí? Bien, tenemos luego, hacia el lóbulo occipital, tenemos otras áreas. Tenemos el área 18, 19, que es el área visual secundaria, que es un área de asociación donde nos permite interpretar imágenes, ¿no? Que ingresan a través del globo ocular. Por eso les decía de que el globo ocular se constituye como el receptor, como el radar de toda la información visual, ¿no? Y por sus múltiples conexiones que se tiene, llega hasta el lóbulo occipital. El lóbulo occipital en su conjunto está relacionada con la función visual. Pero esta área, la 18 y la 19, está relacionada con una asociación. Es por eso que es el área visual secundaria, que nos permite interpretar imágenes. Luego, hacia la parte medial, tenemos el área visual primaria, que está a ambos lados del surco calcarino. Recuerda, en la cara medial existe el surco calcarino, ¿no? Percibe imágenes y las pasa al área visual secundaria para la interpretación, ¿no? La lesión del área 17 es la ceguera. Es decir, hay personas que no tienen ninguna lesión a nivel del globo ocular, ninguna lesión a nivel de las vías visuales, pero puede haber lesión a nivel de la corteza. Existe una arteria que es la arteria calcarina, que justo está en el surco calcarino. Y por algún coágulo, aumento de la presión arterial, aumento de la presión intracraneana, hace de que la arteria calcarina se rompa y se produzca un accidente vascular y ocasiona la ceguera, es decir, pérdida de la visión. ¿Por qué? Porque esta zona, esta área visual primaria, es la que percibe las imágenes y las pasa al área visual secundaria para su interpretación. Y si esta área visual primaria está abolida o está inhibida, ya no se perdemos la visión, o sea, nos volvemos ciegos. Luego tenemos otra área, así vamos a ir revisando, áreas de asociación más que todo, ¿no? Por ejemplo, el área 39-40 es un área de integración de asociación llamada área sensitiva del lenguaje o de Wernicke, que es esta zona, toda esta zona. Es una zona de unión entre el lóbulo frontal, el lóbulo parietal, el lóbulo temporal y el occipital. Acá, ¿no? Es el área sensitiva del lenguaje de Wernicke. Esta área de Wernicke permite la asociación y la comprensión del lenguaje. Su lesión es la afasia,
La afasia es la dificultad de realizar palabras o de lenguaje, ¿no? De Wernicke, la zona de Wernicke. El área 41, 42, 21, que está en esta zona, ¿no? Está relacionada con la audición, como ya les decía, con la audición, ¿no? Percibe los sonidos, es decir, el caracol es la estructura que capta las vibraciones que son captadas por la cadenilla de huesecillos, en fin, se interconecta a nivel del tronco encefálico y a través de fibras ascendentes llega hasta el tálamo y del tálamo llega a la corteza a esta área. Y todas las sensaciones captadas en el oído llegan acá, a esta área que se llama área auditiva primaria. Percibe sonidos y la lesión es la sordera, hipoacusia bilateral de predominio contralateral, ¿no? El área 42 es principalmente un área de asociación auditiva. Tenemos luego la zona 22, que es un área de asociación secundaria, ¿no? Que nos permite interpretar los sonidos, ¿no? Acá existe una interconexión muy importante para la interpretación de los sonidos. Y la lesión es la agnosia auditiva, es decir, ya no puede, escucha, pero no interpreta. Luego tenemos acá, en el área 44 y 45, ya en la parte inferior del lóbulo frontal, un área muy importante que se denomina área de Broca. Área de Broca. Es un área que está muy relacionada a la capacidad de vocalizar, de articular la palabra. ¿Sí? Es el área motora del lenguaje. En la mayoría de las personas es dominante en el hemisferio izquierdo. Es decir, de que en el hemisferio izquierdo está mucho más desarrollada esta zona llamada área de Broca, que está relacionada con la función de la articulación de la palabra. Acá tenemos el área de Broca, ¿no? Su función es la expresión verbal del lenguaje, tanto oral como escrito, ¿no? La lesión es una afasia motora de Broca, ¿no? Es decir, cuando se lesiona acá, las personas no pueden hablar, ¿sí? Entonces, estas áreas, esta área de Broca y el área de Wernicke, se relacionan a través de este opérculo que tenemos acá, ¿no? Y estas dos áreas están muy relacionadas con la inteligencia, con la comprensión, con la evocación de los conocimientos que nosotros adquirimos, ya sea en forma oral o en forma escrita, ¿sí? Es decir, de que si nosotros cuando realizamos el estudio o leemos algún libro y después lo evocamos, lo transmitimos, ¿no? A través de la palabra, estas zonas están muy interrelacionadas. Esta zona, el área de Wernicke y el área de Broca, ¿no? Entonces, con la capacidad de transmitir lo que nosotros estamos aprendiendo, y es así de que en nosotros estudiantes, porque yo también soy estudiante, igual que ustedes, estamos constantemente interrelacionando estas dos áreas, el área de Broca con el área de Wernicke, ¿sí? Entonces, esas son las diferentes áreas corticales que tenemos a nivel del cerebro. Les voy a pasar esta presentación que me parece muy importante para que ustedes lo puedan revisar en casa con más tranquilidad cuando estén estudiando los diferentes temas, ¿no? He encontrado está en el internet esta imagen, ¿no? Me parecía muy interesante y por eso lo estoy trayendo acá para explicarles. Ahora, esta área motora primaria y la somatosensitiva primaria tienen una organización, ¿no? Una organización que Penfield lo esquematizó a través de un homúnculo, ¿no? El homúnculo, seguramente en práctica les han mencionado. El homúnculo cerebral es una representación de la organización que tenemos a nivel de estas dos circunvoluciones, circunvolución precentral y la postcentral.
La precentral que está relacionada con la parte motora y la parte postcentral con la parte sensitiva. Es decir, que existen neuronas en esta zona inferior que controlan más los movimientos de la boca, de la cara, de la faringe, el laringe, de la mano, ¿no? Que tiene una amplia zona, ¿no? Y eso está representado por este homúnculo, es decir, de que esta zona del lado derecho, esta de color más o menos color café, no controla en la parte motora la faringe, la laringe, la lengua, los movimientos de la lengua, los movimientos de la mandíbula, los labios. Es por eso que acá está el área de Broca para controlar los movimientos de la mandíbula, los labios, la lengua, al momento de realizar la articulación de la palabra. La cara, los ojos, esta zona está relacionada muy bien con los movimientos, con los nervios oculomotores, ¿no? Que van a realizar los movimientos del globo ocular. Ahí también están las cejas, el cuello, y acá tenemos ya en la parte media una amplia zona que controla los movimientos de la mano, ¿no? Desde el pulgar, los dedos, la mano, la muñeca. Después hacia arriba está el antebrazo, el codo, el brazo, el hombro, ¿no? El tronco en esta zona, la cadera, la rodilla, la parte de la pantorrilla, el tobillo, los pies y los dedos. Esta parte, esta zona de la corteza ya está en la cara medial, en el lobulillo paracentral. Recuerdan, en la cara medial tenemos un lobulillo paracentral. La parte anterior es motora y la parte posterior es sensitiva. Entonces, este es el homúnculo motor. El homúnculo motor, ¿no? En la circunvolución postcentral también tenemos el homúnculo sensitivo. Es decir, de que este homúnculo sensitivo representa las zonas que reciben estímulos. En cambio, este homúnculo motor indica de que de estas zonas parten información hacia el nivel inferior. En cambio, el homúnculo sensitivo indica la recepción de estímulos, porque es sensitivo, llegan los estímulos. ¿De dónde? Del abdomen, faringe, de la lengua, mandíbula, encías, dientes, labios, la cara, la nariz. Y estos están relacionados más que todo con el trigémino porque captan estas sensaciones. El pulgar, los dedos, la mano, el antebrazo, el codo, el brazo, la cabeza, ¿no? Aquí están los nervios espinales, el plexo braquial, el cuello, el tronco, ya están los nervios espinales del tórax, la cadera, el plexo braquial, el plexo lumbar, la pierna, la rodilla, el tobillo, el pie y los genitales. Fíjense, también esta es una organización de acuerdo a al destino de la información sensitiva, ¿no? A todo esto llamamos homúnculo sensitivo, ¿no? Que es la parte somatosensorial que recibe estímulos periféricos. Entonces acá está, fíjense, el surco central, ¿no? El surco central y la parte motora hacia adelante y la parte somatosensitiva hacia atrás, ¿no? Penfield lo esquematizó y bueno, sirve bastante para explicar la funcionalidad de estas dos zonas. Bien, no sé si quieren hacer alguna pregunta hasta acá. Hasta aquí estaríamos concluyendo la clase de hoy. Les voy a pasar enseguida para que lo revisen con más calma todas estas presentaciones, que me parece importante que lo tengan ustedes. Muy bien, si no hay preguntas, a descansar un momento y a seguir la actividad. Nos vemos el día martes. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta Hasta luego, luego. doctor. Chao, chao.